y una vez que lo haya alcanzado, qué tan bien o qué tan rápido o qué tan eficiente, ¿no?, lo logró. Además de eso, pues tenemos que considerar, ¿no?, el entorno, el ambiente en el cual va a operar nuestro agente. Bueno, vamos a decir entonces que un agente va a ser racional o va a ser inteligente cuando realiza una acción correcta. ¿Qué es una acción correcta? Pues es una acción que va a llevar a la gente a tener éxito en su tarea, ¿sí?, o en alcanzar el objetivo. Entonces surge la pregunta, ¿no?, de, bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar? Nosotros tenemos que proponer, ¿no?, esa manera de evaluarlo. Y de manera general, podemos decir que no existe una medida válida, ¿no?, preestablecida para cualquier agente, sino que más bien va a depender del problema que este agente quiera resolver. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer una máquina limpiadora inteligente, ¿sí? No sé si han visto, por ejemplo, de esos robots que son como unos discos, ¿no?, que uno los deja en un cuarto todo el día y se supone que esos discos limpian, ¿no?, el piso. Algo así queremos hacer, ¿ok? Bueno, entonces surge la pregunta de, bueno, ¿cuál sería el objetivo de una máquina limpiadora? Ustedes me pueden decir, bueno, obviamente pues es limpiar, ¿no? En este caso, si nosotros nos centramos solamente en el piso, pues será limpiar el piso. ¿De acuerdo? Muy bien. Surge entonces la pregunta, ¿cómo mediríamos el desempeño de esta máquina? Es decir, ¿cómo evaluaríamos cuando la máquina ha limpiado? Alguien podrá decir, bueno, pues depende, no sé, del nivel de polvo, ¿no? Si vemos que no hay polvo, pues ya, podemos asumir que está limpio, ¿sí? Sin embargo, para algunos la limpieza pues no nada más es el polvo, ¿no?, sino algunos quisieran, por ejemplo, que eliminara cierta cantidad de gérmenes, ¿no? Otros quizás desearían que eliminara, además de gérmenes, pues ciertas partículas, ¿no?, que son patógenas. Y otros, pues quizás no les importaría nada de eso, sino ni siquiera el polvo, ¿no? Sino sería suficiente, ¿no?, por ejemplo, con que no haya basura tirada, ¿no? O sea, es decir, objetos grandes que se vean a simple vista, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un problema, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que dar, pues, una fórmula matemática, alguna expresión, ¿no?, para poder evaluar este agente. Sin embargo, lo que les comento, pues, es un poco difícil, ¿no? ¿Cómo se mide el polvo? Pues, quién sabe, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo medimos la cantidad de gérmenes? Pues hay una infinidad, ¿no? Y aparte hay de varios tipos. Eh, entonces, bueno, aquí se empieza a complicar un poco, ¿no? ¿Cómo definir o cómo establecer alguna manera eh, que sea obvio para todos, ¿no?, que no cause confusión para poder evaluarlos? ¿De acuerdo? Ok. ¿Aquí tiene alguien alguna duda sobre la evaluación? No, profe. ¿No? Bueno, entonces va a depender del problema, ¿no? Eh, Allá habrá que definir alguna manera y obviamente esa manera de evaluarlo pues va a estar acotada, ¿no?, por ciertos parámetros, por ciertos elementos, etcétera. Bueno, aquí están algunos ejemplos de agentes. Aquí están las percepciones, es decir, qué es lo que van a medir del ambiente. Aquí están algunas acciones que la gente va a poder realizar para modificar su ambiente. Aquí están las metas que estos agentes quieren alcanzar. Y aquí están algunas características del ambiente, ¿sí?, en el cual estos agentes van a actuar.
¿sí? Entonces, si quieren, échenle un ojo para que vean algunos ejemplos. Ok, bueno, continuamos. Muy bien, entonces de manera general, la estructura de un agente inteligente pues siempre va a estar conformada por el hardware y el software, sobre todo aquellos agentes computacionales, ¿sí? Que están construidos con computadoras. Eh, mm, Puede ser, ¿no? Que en algunos de ellos el hardware sea así como que sofisticado, ¿no? Como el Wally acá, ¿no? O bien puede ser que sea un hardware un poco más sencillo. Puede ser una Raspberry conectada a algún sensor de temperatura o micrófono. O bien puede ser el mismo hardware de una computadora. Lo que sí es necesario, pues va a ser algún programa, ¿no? Software que pueda coordinar las acciones de este agente. Bueno, dependiendo de cómo el agente actúe, vamos a poderlos clasificar, ¿de acuerdo? Vamos a tener un primer tipo, que son los agentes reactivos simples. Un agente reactivo simple se va a caracterizar porque va a seleccionar las acciones a realizar solamente a partir de las percepciones actuales, ¿sí? Y aquí abajo es un esquema de cómo este agente funciona. Este cuadro aquí grande va a representar nuestro agente. Entonces, este agente va a tomar cierta lectura del ambiente, ¿no? Va a determinar los parámetros, bueno, los valores de ciertos parámetros, y a partir de esos valores que él detectó, va a preguntarse qué acción debe de realizar. Entonces, aquí para saber qué acción va a realizar, va a consultar un conjunto de reglas que tenga ya previamente programadas. Va a seleccionar aquella regla que se acomode o que satisfaga a los valores que midió o que leyó, y en consecuencia esa regla le va a decir qué es lo que tiene que hacer, y entonces el agente va a modificar su ambiente, ¿sí? Entonces, en síntesis, este agente lee y a partir de la lectura del ambiente va a buscar una regla, ¿sí? De actuación y va a ejecutarla. ¿Ok? Ejemplos de este tipo de agentes, pues puede ser algún regulador, ¿no? Por ejemplo, algún regulador de temperatura, que en todo momento está leyendo la temperatura de algún lugar, ¿no? Si esa temperatura sube, entonces de cierto umbral, seguramente habrá alguna regla, ¿no? Que le diga, pues si la temperatura sube de cierto umbral, lo que tienes que hacer es activar todos los ventiladores, ¿no? Igual, habrá alguna otra regla en la que si la temperatura está por debajo de cierto umbral, pues a lo mejor en lugar de activar ventiladores, pues va a tener que activar calefacción, ¿no? Y la temperatura está en cierto rango, pues entonces el agente hará nada, ¿sí? Y entonces está leyendo constantemente, ¿sí? Aquí constantemente, pues ya depende de quién haya diseñado el agente, puede ser, no sé, cada segundo, cada hora, ¿no? Cada día, depende de qué es lo que se necesite controlar. Eh, entonces,
¿cómo se programaría este agente? Bueno, por un lado, tendríamos nosotros que definir lo que son las reglas de acción, ¿sí? Estas reglas de acción, pues generalmente se van a definir como estructura sí, entonces, ¿no? De otra forma, sí, entonces, bla, 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 ¿no? Que sería algo así como if, sanidados, ¿ok? Y recuerden que en cada uno de estos if, pues van ellos a tomar en cuenta las percepciones que la gente haya realizado, es decir, las lecturas de sus sensores. ¿Mm? Disculpe, Ok, profe. sí. ¿En los agentes simples existe la retroalimentación? Ajá, la retroalimentación se realiza, es decir, no es un sistema de control de lazo cerrado. Aquí lo que se hace es el agente modifica el ambiente, ¿de acuerdo? Eh, Nuevamente, el agente en algún tiempo posterior va a volver a leer el medio ambiente. Eh, a diferencia de los circuitos, por ejemplo, perdón, de los sistemas de lazo cerrado, la salida automáticamente se convierte en una entrada, ¿de acuerdo? En este caso, no. En este caso, simplemente el agente actúa, ya. En un tiempo posterior, nuevamente el agente vuelve a medir el ambiente, pero no es que en automático esta salida se convierta en una entrada, no. ¿Sí quedó Ok, claro profe. Mario? Ajá. Sí, gracias. Ok, bueno, entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué tan inteligente es este agente? Pues depende. O sea, si las reglas que tiene aquí ya programadas considera todos los casos que puedan suceder acá en el ambiente, eso implica que la gente siempre sabe qué hacer, ¿sí? Entonces, si es el caso, este agente es inteligente. ¿Por qué? Porque siempre sabe qué hacer y siempre lo hace bien. Si por alguna razón hay alguna condición acá en el medio que no está contemplada en las reglas, el agente no va a saber qué hacer. Y ahí hay varios caminos, ¿no? El hecho de que no sepa qué hacer puede ser que tome una decisión al azar, puede suceder que no haga nada, puede ser que la gente se trabe, ¿no? Y entonces ahí ya no va a ser tan inteligente. ¿Por qué? Porque van a ocurrir situaciones en las que la gente puede hacer tonterías, ¿no? Y entonces lo aleje de su objetivo. Entonces, este agente reactivo simple es tan inteligente como las reglas que tenga aquí, ¿sí? Y va a depender también del medio. Si el medio es complicado, ¿no? Es decir, que hay muchas variables, ¿no? Que medir, y este agente nada más mide alguna de ellas, pues igual va a estar perdiendo información, ¿sí? Entonces, bueno, en conclusión, estos agentes son tan inteligentes como el número de reglas que tengan acá. Por otro lado, tenemos lo que son los agentes reactivos basados en modelos, ¿sí? En este caso, el agente va a utilizar un modelo para determinar cómo va a evolucionar el medio y en consecuencia poder realizar alguna acción. Este tipo de agentes lo que hace es, bueno, como no tengo sensores suficientes para medir todas las variables, voy a utilizar un modelo para intentar predecir cómo se va a comportar el medio. Y entonces a partir de esa predicción que yo tenga, nuevamente voy a buscar en un banco de reglas, ¿sí? Si hay alguna regla que case o que cuadre con los datos que yo haya leído del medio y con los datos que obtenga de mi predicción, entonces
el agente va a actuar en consecuencia, ¿sí? A diferencia del agente anterior, suponemos que solamente va a obtener información de sus sensores. En este caso, además de la información que obtiene de los sensores, esa información va a retroalimentar a modelos, ¿sí? Para obtener información adicional. Imaginen que es un caso en el cual tenemos que trabajar con distancia, tenemos que trabajar con tiempo y tenemos que trabajar con velocidad, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo que no existen sensores que midan la velocidad directamente, sino la podemos obtener, ¿no? A través de un modelo y a través de ciertos parámetros, ¿no? Como la distancia y el tiempo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, en ese tipo de escenarios, pues tenemos que utilizar un modelo para ver cómo se comportaría la velocidad y obtener esa información. ¿De acuerdo? Es más o menos la idea. Aquí está un poco cómo funcionaría este agente, ¿sí? Observen que en algún punto hace referencia al modelo, ¿no? Para poder buscar dentro de las reglas qué es lo que él debe de hacer. Estado, acción, percepción. Ok, debe de ser aquí en donde está actualización de estado. Sí, aquí debe de considerar a ese modelo. Ok, ¿alguna pregunta respecto a este tipo de agente? ¿No? Bueno, okay, vamos a ver el siguiente tipo de agente, que es el basado en objetivos. ¿Sí? En esta ocasión, ¿no? El agente va a seleccionar las acciones a partir de la información que obtiene del medio y a partir de información sobre la meta que quiere alcanzar. Entonces, aquí no nada más es leer información del medio ambiente, sino que además le va a interesar si la acción que él piensa hacer le va a acercar hacia un objetivo o bien si esa acción que él piensa hacer lo aleja de ese objetivo. Entonces, aquí lo que intenta hacer este agente pues es, ok, leer la información, ver cuál es su estado actual, es decir, qué tan cerca está del objetivo. Después preguntarse, ok, a partir de la información que tengo, lo que yo debo de hacer es tal acción, ¿no? Y después evaluar cuáles serían los efectos de realizar esa acción. Si observa que esa acción le acerca a los objetivos, entonces la realiza, ¿no? Si no, pues busca alguna otra alternativa o simplemente no hace nada y se espera a volver a leer la información del medio. Digamos que este tipo de agentes le preocupa, ¿no? Llegar a un estado en particular de este medio, en el cual se asume que pues van a utilizar varios pasos, ¿no? Y que puede ser que en ese camino o en esa secuencia de pasos pues se acerque un poco más o bien se aleje del objetivo. Bueno, ese es uno. Ahora, hay otro tipo que son los agentes basados en utilidad, que al igual que el agente anterior, este agente va a tener un objetivo. Sin embargo, la secuencia de pasos que él va a seguir, además de garantizar que lo acerquen a ese objetivo, también le va a preocupar algún parámetro adicional, ¿sí? Ese parámetro adicional va a buscar este agente optimizarlo,
¿de acuerdo? Un ejemplo de esto es el WhatsApp, ¿sí? En el cual yo quiero ir del punto A al punto B. Entonces, WhatsApp me va a decir o me va a dar las indicaciones de por qué calle ir, cuándo dar vuelta a la izquierda, cuándo dar vuelta a la derecha, ¿sí? Pero no nada más me ayuda a llegar del punto A al B, sino que además me dice, bueno, si tú sigues esta ruta, te vas a ahorrar tanto tiempo, ¿no? Y es la más corta. O a veces el WhatsApp te dice, bueno, mira, de todas estas rutas, en estas te cobran peaje, ¿no? Sobre todo cuando van hacia el Estado de México o viceversa, eh, pone rutas con peaje, ¿no? Entonces te dice, bueno, esta es la ruta más corta y además es donde pagas menos peaje. Uh-huh. O bien puede ser aquella ruta en la que hay menos tráfico, en fin, busca darte busca que la gente llegue a su objetivo, pero también le importa el cómo, ¿sí? Que se optimice algún parámetro. Bueno, entonces esos son los tipos de agentes, ¿no? En general, con los que vamos a estar trabajando. ¿Alguna duda respecto a estos agentes? No, profe. Yo, profe. A ver, Alexandra. ¿Se puede decir que estos dos últimos tipos de agentes que mencionó podrían tener un nivel de inteligencia más alto? Exactamente. El agente basado en utilidad y el agente basado en objetivos tienen un nivel de inteligencia mayor. ¿Por qué? No nada más les importa la condición del estado, o es decir, no solamente les importa el medio, ¿sí? Sino que ellos van a buscar la manera de llegar a un objetivo. Entonces ellos como que hacen modelos de predicción, ven el efecto de realizar cierta acción, ¿sí? Y toman más cosas en consideración que los otros agentes. Entonces, estos tipos de agentes, como tú bien mencionas, tienen un nivel de inteligencia mayor. Ahora, ¿qué agente utilizar? Bueno, pues depende del problema. Hay problemas que son que no requieren un agente tan inteligente, ¿no? Hay otros problemas que sí lo necesitan. Deben de tomar en cuenta que entre más nivel de inteligencia se requiera, el implementar este agente es más complicado. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Okay. Muy bien, les voy a compartir otra presentación. Uh-huh. Ok, ¿me pueden confirmar si ven una presentación que dice unidad 2? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Ya vimos que existen distintos tipos de agentes. Ahora, los últimos dos, ¿no? Van a realizar una serie de pasos para alcanzar objetivos, ¿sí? De manera general, estos agentes van a ayudarnos a resolver cierto tipo de problemas. Ese tipo de problemas se conocen como problemas de búsqueda.
Y un agente que resuelve este tipo de problemas, lo que va a realizar es darnos una secuencia de pasos, ¿no? De tal forma que nos lleve de un ambiente en particular hacia un ambiente objetivo. Ajá. Ejemplo, el más clásico es un laberinto, ¿sí? En la cual yo ya sé de dónde parto, ¿no? Que ese sería un primer estado, ¿no? Yo ya sé dónde está la salida, que está, no sé, por acá, ¿no? Okay. Lo que no sé es qué instrucciones o qué acciones realizar para poder llegar de mi inicio hacia la salida. ¿Ok? Entonces, seguramente conocen a los robots que siguen la línea o robots que resuelven laberintos, ¿no? Donde ellos van probando, van probando, van probando, van probando. A veces se equivocan, ¿no? A veces se traban. Prueban, prueban hasta que en algún momento se espera que lleguen a la salida, ¿sí? Y lo que ese agente, en este caso el cochecito, tiene que proporcionar al llegar a la salida es por dónde tuvo que pasar. Obviamente, no esperamos o no queremos que nos diga los errores, ¿no? Porque esos de nada nos sirven, sino lo que queremos es cuál fue la ruta que efectivamente lo llevó hasta acá, omitiendo los fallos. Entonces, este tipo de agentes pues van a resolver estos problemas de esa forma, dando una secuencia de pasos. Ok, para poder resolver este tipo de problemas necesitamos conocer los objetivos, ajá, y necesitamos formular el problema. Es decir, qué posibles acciones puede realizar mi agente, ¿no? Y estas acciones, cómo van a modificar el ambiente. Aquí la palabra estados hace referencia como que a una foto del ambiente en un momento determinado. Recuerden que los agentes van a modificar el ambiente, algo del ambiente, ¿sí? Entonces un estado sería como una foto. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer un agente, que juegue el juego tradicional del gato. ¿De acuerdo? La idea es que este agente compita contra un humano y bueno, y en algún momento, en algunas ocasiones, pues le gane a ese humano. O por lo menos no pierda así tan feo, ¿no? Bueno, en ese caso, tenemos que definir cuáles son los objetivos, es decir, qué configuraciones del tablero son a la que nuestro agente quiere llegar. Supongan que el humano siempre va a tirar con los ceros y que la gente va a tirar con las X. ¿Sí? Ok. Entonces, en el juego tradicional del gato, ¿qué configuración haría que la gente ganara? Bueno, pues que haya 3X consecutivas en línea, ¿no? Vertical, 3X consecutivas en línea horizontal, o bien 3X consecutivas en diagonal, ¿no? Cualquiera de esas situaciones llevaría a que nuestro agente ganara, ¿no? Y obviamente que los ceros pues no estén en ninguna de estas configuraciones. Muy bien. Después tenemos que definir cuál sería el estado inicial, es decir, de nuestro tablero, de las 9 casillas, ¿cómo vamos a iniciar? Pues obviamente sería todo limpio, ¿no? Sin ninguna ficha o sin ningún símbolo ahí en alguna casilla. Muy bien. Después tenemos que definir qué acciones son válidas. Es decir, qué tiradas pueden hacer. El agente, por ejemplo, puede tirar en alguna casilla que no tenga un símbolo, ¿no? Previo. ¿De acuerdo? Otra acción es que cada participante puede tirar su símbolo correspondiente solamente en una casilla por turno.
Ok, entonces, a grandes rasgos, esas serían las acciones. Muy bien. Estas acciones, nosotros tenemos que evaluar cuáles son los posibles escenarios. ¿Sí? Es decir, cuáles son todas las posibles combinaciones que se puedan dar. Y a todas esas posibles estados o posibles jugadas que se puedan dar, se le conoce como espacio de estados, ¿sí? A todas ellas. Bueno, yo sé que es un poco complicado imaginarlo, ¿no? Pero más o menos se parecería como a un árbol, una estructura de un árbol, ¿sí? Donde el nodo raíz, pues va a ser el estado inicial o el tablero inicial, ¿no? Con todo limpio. Los nodos, perdón, las hojas o los elementos que están hasta el final del árbol, pues van a ser aquellos estados en los que o gana el humano, o gana la máquina, o es empate, ¿de acuerdo? Y entre estas hojas y la raíz, en medio, pues están todas las combinaciones posibles, ¿no? Del tablero. Obviamente estas combinaciones tienen que surgir o tienen que darse a partir de las acciones o las reglas que nosotros definimos, ¿sí? Del juego. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda en esta parte? ¿No? ¿Seguros? Ok, bueno. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el planteamiento de estos problemas? Bueno, al proceso de resolver un problema de búsqueda, es decir, definir la secuencia de acciones, se le va a llamar búsqueda. Y de manera general, pues tenemos que seguir estos 3 pasos, ¿sí? Que es formular toda esta información, ¿no? Las reglas, los posibles estados, ¿no? Los objetivos a los que queremos llegar. Y después el agente, pues va a buscar, ¿no? Va a experimentar. Al final, cuando él ya encuentre la secuencia de pasos que lo llevan desde el estado inicio hacia el estado objetivo, pues lo siguiente que va a hacer es va a ejecutar esa secuencia, ¿sí? Observen que aquí tiene que ejecutar la secuencia ganadora, ¿sí? Los intentos y los fallos, esos quedan fuera. Bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? El estado inicial, las acciones, ¿sí? También en algún punto nosotros tenemos que proponer una manera de identificar cuando el gato ya llegó cuando el agente ya llegó a su objetivo, ¿no? Aquí, ¿qué función o cómo podríamos nosotros determinar en el caso del juego del gato? Pues tendríamos que hacer una función, ¿no? Que determine cuando la gente ha ganado, ¿no? Entonces que busque que los 3 símbolos X pues estén en línea, ya sea horizontal, vertical o en diagonal, ¿de acuerdo? Además de eso, en ocasiones también se requiere definir lo que es una función de costo, ¿sí? En la cual nosotros queramos optimizar, o más bien saber cuánto le costó a la gente realizar toda esa secuencia de pasos, ¿sí? Esta función de costo puede ser, por ejemplo, en tiempo, ¿no? Esta función de costo puede ser en la cantidad de pasos, ¿no? A lo mejor queremos que la cantidad sea la menor posible. En fin, nosotros tenemos que asignarle un peso, ¿no? A cada una de ellas. Y bueno, una vez que ya se tienen todos esos elementos, ¿no? Para poder resolver el problema, pues existen en la vida cotidiana, ¿no? Distintos problemas donde se puede aplicar esta parte de los agentes. Uno de ellos es el agente viajero, en el cual tenemos una especie de mapa, ¿no? Como el que está aquí, en el que cada rectángulo pues es una ciudad y cada una de las líneas es un camino, ¿sí?
Sobre cada una de estas líneas hay un número, ¿no? Que indica algún costo. Por ejemplo, movernos de aquí, de esta ciudad que se llama Oradea, hacia la ciudad de Sibiu, ¿no? Nos cuesta 151. No sabemos si es kilómetros, horas, ¿no? Pesos, 151 litros de gasolina, algo, ¿de acuerdo? Y entonces, en este problema lo que queremos es partir de una ciudad y llegar a alguna otra ciudad, ¿sí? Aquí hay varias versiones, ¿no? Puede ser nada más encontrar la ruta. Otra puede ser agregar la restricción de que pase por todas las ciudades antes de llegar a este objetivo. Otra es que pase por todas las ciudades, pero que nada más pase una vez por cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, bueno, en cualquiera de esas variantes, pues se puede utilizar este tipo de estrategias, ¿no? Para encontrar la solución. Aquí algo importante, ¿no? Es hacer ver a los estudiantes que este tipo de problemas pues no son tan triviales, ¿sí? Por ejemplo, en eso que yo les digo de pasar por todas las ciudades una sola vez, es algo que hacen cotidianamente los repartidores. Las empresas, por ejemplo, Coca-Cola, lo que quiere pues es optimizar recursos, optimizar tiempo, ¿no? Y hay una área dentro de las empresas que es logística, que precisamente lo que hace es planear todas estas rutas. Ok. Entonces, ese tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, no se enseñan con una sola fórmula. ¿O alguien sabe cuál es la fórmula para que dado un mapa cualquiera? No, este es chiquito, pero pensemos que es un mapa de tienditas, ¿no? Y que estamos en la Ciudad de México. Pues imagínense cuántas tienditas son, ¿no? Se estima que hay más de 1000 tienditas por colonia. Entonces, ¿cómo le haríamos? Además, los mapas, pues se van actualizando con el tiempo, ¿no? Cada vez aparecen más tienditas, o bien algunas tienditas cierran, ¿no? Aparte, los horarios también importan. No todas las tienditas están abiertas siempre. Entonces, bueno, si nosotros buscamos, por ejemplo, en matemáticas o en análisis numérico, ¿no? Pues este tipo de problemas no se ven allá, no se resuelven, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que necesitamos es nosotros, pues, proponer, buscar, ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad hace un agente? ¿No? Buscar, 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 probar, probar, hasta que llega, ¿no? Al objetivo. ¿De acuerdo? Ok, bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Que era el de la aspiradora, en el cual el objetivo es, bueno, yo tengo una casa que se compone de 2 cuartos y el objetivo, bueno, y los 2 cuartos están sucios. El objetivo es qué pasos debe de seguir la aspiradora, ¿no? Para llegar a un estado como este, en el que los 2 cuartos están limpios. Entonces, bueno, aquí en un posible escenario, la aspiradora está en este cuarto, ¿no? Y una posible acción, pues, es hacer nada. Otra posible acción, pues, es limpiar el cuarto en el que está. Una vez que ya limpió ese cuarto, una posible acción, pues, es hacer nada. Otra posible acción es cambiar, ¿no? De cuarto, ¿sí? Este de acá, bueno, este de acá no sé qué significa, porque esta flecha acá, pues es cambiar de cuarto, ¿no? Una vez que está acá, pues es hacer nada, o bien limpiar, ¿no? Y una vez que ya limpió aquí, pues ya llegó a su objetivo, ¿no? Otras cosas que puede hacer, pues es hacer nada, otra cosa que puede hacer es cambiarse acá, ¿no? Igual ya lo limpió, entonces también llega al objetivo.
O bien seguir por alguno de estas ramas, ¿no? Observen que esto se parece como que a un árbol, ¿no? Donde aquí está la raíz, que es de donde empiezo, acá están las hojas, que es a donde quiero llegar, ¿no? Y yo puedo recorrer el árbol por distintos caminos y llegar, ¿no? A las hojas. Bueno, ¿alguna duda respecto a los elementos que conforman un problema de búsqueda? ¿Cómo es que un agente resuelve este tipo de problemas? Yo tengo una pregunta, profe. Adelante, José. Bueno, con referente a ahorita que dio el ejemplo sobre el de las rutas, Ajá. yo que pues podría ser que trabaje con ese agente. Ajá. Y digamos fuese el caso, que ya tiene una ruta preestablecida, pero hay alguna eventualidad que tiene que cambiar, el agente permite realizar ese cambio inesperado, pero porque se requiera, ya sea un caso de tránsito, un caso de X cosa, pero que no esté programado, ¿lo permite el agente? Sí, aquí la idea de la gente es, supongamos que la gente es como una especie de tablet que te va a dar la ruta, ¿no? Cuando el chofer se entera de que hay, no sé, alguna manifestación o cerraron la calle por alguna fuga, ¿no? El chofer tendría que avisarle a la gente que es la tablet, ¿no? Que ahí hay algún problema. Entonces, internamente la gente, supongamos que este es tu mapa, ¿no? Supongamos que el bloqueo está aquí, en esta parte, ¿no? Entre Sibiu y Fagaraz, ahí hay el bloqueo, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer el chofer es, de alguna manera, decirle a la gente que este caminito ya no existe, y entonces decirle, bueno, del mapa resultante, quitando este camino que no puedes avanzar, dime cuál es la ruta para llegar de Sibiu hacia Neamt, ¿no? Por decir algo. Entonces el agente busca. En algún momento el agente va a dar una respuesta. Y entonces la gente te va a decir, pues vete por aquí, ¿no? Por este camino, luego vete por acá, luego vete por acá, luego vete por acá, luego otra vez acá, luego regresa acá, bla, 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 bla. Entonces el agente sí puede hacer eso. Digamos que de alguna manera el agente como que te predice los pasos, ¿no? Para que entonces ya el chofer pues pueda seguir esas rutas. Aquí depende, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la tecnología de WhatsApp, de Waze o de Google Maps, donde tienen sensores ahí en las calles o usan los satélites, ¿no? Sacan fotos y ya ellos mismos determinan que hay un bloqueo, ¿no? O que hay tráfico. Entonces sí, tu agente podría conectarse como que a ese mapa que está en la nube, y si él detecta que hubo un cambio, pues ya automáticamente empieza a recalcular, ¿no? Y te lanza así la actualización, como sucede actualmente en Waze. No sé si en tu proyecto disponga, ¿no? De eso, de actualizar el mapa en tiempo real y todo eso. Si No, no, pero sí, la idea es esa, que se vaya ah, actualizando. bueno. Uh-huh. Bueno, Ok, entonces cada vez que haya una actualización, tu programa tiene que detectar que hubo un cambio y nuevamente tiene que decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Vuélveme a calcular, ¿no? Y ya una vez que haya terminado el agente, pues que envíe la información y decirle, ¿sabes qué? Hubo una actualización, ahí está. Esta es tu nueva ruta. ok, muchas gracias, profe. Nada. De hecho, vamos a ver en algún punto un algoritmo que encuentra las rutas que tal vez vieron en tercero, que es el algoritmo de Dijkstra. Ese igual es un algoritmo sencillo, ¿no? Que te vuelve a calcular la ruta más corta. En algún momento el profesor de redes les va a mencionar, ¿no? Que ese algoritmo se usa para los routers,
para hacer las rutas de los paquetes, cómo se debe de enviar, y utiliza ese algoritmo para actualizar. Entonces ellos lo que hacen es cada cierto tiempo los routers se mandan información para saber qué caminos todavía están activos, vigentes, cuáles ya no. Y entonces, una vez que ya tienen esa información, si hay algún cambio, como que actualizan las rutas. De tal forma que cuando llegue un paquete, pues ellos siempre sepan a dónde enviarlo, ¿no? O bueno, que lo sepan, digamos, lo más pronto posible. Ok. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Por el momento estoy bien. Muchas gracias, profe, me ayudó mucho. Bueno, entonces, estas diapositivas se las comparto yo en el Google Classroom. La siguiente sesión, ¿no? Que es mañana, ya empezamos a ver algunos algoritmos que realizan esta búsqueda. Uh-huh. Igual, la siguiente semana, pues ya empezaríamos a ver algunas posibles prácticas. Bueno, ya en su momento hablaremos de qué es lo que van a hacer, con qué lo van a hacer, qué características y todo eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues es todo de mi parte. Me despido. Deseo que tengan un excelente día, ¿no? Síganse cuidando y bueno, nos vemos mañana. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe, que tenga buena tarde. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Buen día. Hasta luego.